volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Bienvenidos una vez más a nuestra programación especial de toda esta semana, la serie Los 12 Apóstoles del Cordero. Y para mí es un grato privilegio compartir con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestros estudios de televisión aquí en la ciudad de Perris, California, para el mundo entero. Agradecemos a todos aquellos que han estado en sintonía durante toda esta semana, asistiendo a estas preciosas conferencias. Comenzamos el sábado pasado en la iglesia de Southgate y nuestro tema el sábado por la mañana fue ¿por qué aún no ha venido nuestro Señor? Y vimos que una de las razones es que el Señor está esperando que el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo. Y entonces vendrá el Señor para reclamarnos como suyos. Por la tarde, el sábado pasado, vimos el tema, si otros lo lograron, yo también puedo. Y vimos cómo estos hombres que Jesús escogió eran hombres de carne y hueso igual que nosotros. Eran hombres con todos sus defectos, debilidades, y sin embargo, fueron transformados por la gracia de Cristo. A veces pensamos que los apóstoles o los profetas o esos santos hombres de Dios que lograron santidad, caracteres tan perfectos y especiales, eran de otra estirpe, pero en realidad eran como tú y como yo. Y nosotros tenemos a nuestro alcance las mismas oportunidades y las mismas herramientas para lograr las mismas victorias que ellos alcanzaron. El domingo por la noche estudiamos acerca de Felipe. Felipe, el hombre práctico, el hombre leal, pero el hombre también dudoso. El lunes estudiamos acerca de Natanael, Bartolomé, un verdadero israelita en quien no hay engaño. El martes estudiamos acerca de Tomás, el que siempre veía el lado negativo, el pesimista, y cómo él logró vencer sus defectos de carácter para ser un valiente misionero para Cristo. Ese miércoles vimos a Andrés, el primer discípulo del Señor, un hombre común, un hombre que no tenía muchos talentos, pero el talento que tenía es traer a otros a los pies de Jesús. Y ayer, jueves, comenzamos a estudiar la vida del gran apóstol, el líder de los apóstoles, el apóstol Simón, hijo de Jonás, a quien Jesús apodó Cefas, que quiere decir Pedro. Comenzamos anoche con Pedro el impulsivo y hoy veremos Pedro el convertido. Pero antes de iniciar nuestro tema de hoy, les invito a que juntos podamos participar cantando ese precioso himno, el 453, que lleva por título ¿Cómo ser cual Cristo? Este himno es una plegaria, una oración donde le pedimos al Señor que nos enseñe cómo llegar a ser como Jesús. Cantemos juntos en alabanza a Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Qué preciosa oración cantada. Enséñanos, Señor, cómo ser cual Cristo. Vamos ahora, aquellos que podamos ir de rodillas, a pedirle al Señor que Él nos guíe en el estudio de esta hora. Oremos juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias por las horas de tu santo sábado que acaban de comenzar. Gracias por estar en comunión contigo y los unos con los otros en el estudio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija, nos amoneste, porque nosotros queremos llegar a ser como Jesús. Me entrego a ti, Señor, en esta hora y pido la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos y hermanas donde quiera que se encuentren, que también a ellos les embargue la paz que viene de estar en comunión contigo en este día de reposo que tú apartaste desde el comienzo del mundo. Y ayúdanos a juntos aprender a cómo vencer nuestros defectos de carácter para así reflejar el carácter perfecto de Cristo Jesús. Oramos en el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Simón, hijo de Jonás, hermano de Andrés. Ayer aprendimos cómo el Señor llamó a estos hombres que eran hombres de carne y hueso con todos sus defectos, graves defectos de carácter, y los fue moldeando para su servicio. Y en las cosas comunes de la vida, en aquellas cosas en las cuales ellos estaban familiarizados, en el mar de Galilea, en la pesca, en el barco, en todo eso el Señor les fue enseñando las lecciones que Él quería que aprendiesen. En el caso de Pedro, Pedro tenía un carácter muy especial, como aprendimos. El apóstol Pedro era un líder nato, pero por tener tantos dones que a otros le faltaban, muchas veces tenía confianza en sí mismo. Es más, era una de sus características, confianza propia. También era bastante arrebatado, era impulsivo, era voluble. Un momento podía estar aquí alto, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndole a Jesús: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Y Jesús le dice: bienaventurado, feliz, dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es Mateo capítulo 16, versículo 17. Bienaventurado, dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces la declaración tremenda de Jesús sobre lo que Pedro acababa de decir. Versículo 18. Y yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta declaración de que el Espíritu Santo te ha revelado de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Así, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace la gran declaración de fe que cada cristiano necesita hacer para llegar a ser contado como un hijo de Dios, como un miembro de la familia de Dios. Pero unos momentos después, es decir, no habían pasado sino unos minutos, dice que Jesús, versículo 21, comenzó a decirles, a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, versículo 22, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Claro, Pedro amaba al Señor Jesús, y cuando escuchó que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, comenzó a reconvenirle, él decirle al Señor lo que le convenía. Ten compasión de ti, que esto nunca te vaya a suceder. Miren la respuesta del Señor Jesús. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y volviéndose, Jesús le dijo a sus discípulos, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este es el que la hallará. Les decía que ese era el carácter de Pedro. Él es el Rubén de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob, el voluble, el impulsivo, el que en un momento podía estar en las alturas de la fe y en el otro momento ser usado por Satanás como tropiezo, porque no ponía, le dijo Jesús, su mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Ese era Pedro. Por un momento, inspirado por el Espíritu Santo, hace la declaración de fe. Y en otro momento es usado por Satanás para causar dolor y tropiezo al Señor Jesús. ¿Cuánto tenía Pedro que aprender? Por eso Jesús los fue poniendo a él y a los demás discípulos en circunstancias donde ellos pudieran desarrollar su fe y pudieran también reconocer sus defectos y así luchar con la ayuda de Cristo para poderlos vencer. En el caso de Pedro vimos que el Señor lo puso en varias pruebas y las estudiamos algunas de esas anoche. En la primera habían pescado toda la noche y no habían recogido nada. Y luego Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro. Y él le dice: Maestro, hemos pescado toda la noche y nada hemos recogido. Pero si tú lo dices, lo haré. Por tu palabra echaré la red. Y ustedes recuerdan, fue la pesca milagrosa. Recogieron tanto que no entraban en el barco y se estaba hundiendo de los peces, que tuvo que llamar a la otra barca de los otros compañeros de él y llenaron la segunda barca y las redes se rompieron. Fue algo increíble. Y allí Pedro cayó de rodillas delante del Señor al llegar a la playa y dijo:
reconociendo que estaba en la presencia del que domina la naturaleza, le dijo: Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Ese era Pedro. Si bien era arrebatado, también sabía obedecer la voz del Señor Jesús y reconocer su indignidad en la presencia de aquel que era el Todopoderoso. En esa oportunidad, Pedro pasó la prueba, obedeció al Señor, y fue cuando Jesús le hizo el llamado: sígueme, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Es decir, cuando pescabas peces, los sacabas del agua vivos y se morían. Ahora vas a pescar hombres, los vas a pescar muertos en pecados, y al echarlos al agua vivirán, tendrán vida eterna. Me refiero al bautismo. Y así Pedro llegó a ser un discípulo del Señor Jesús. La segunda vez estaban en el barco y Jesús estaba en el barco. Estoy repasando lo que vimos anoche sobre Pedro, ¿verdad? Vino la tormenta y todos los discípulos estaban desesperados. Se olvidaron de Jesús. Jesús quería enseñarles a depender de Él, a confiar en Él. Y aún Pedro se desesperó. Y al despertar el Señor Jesús, le dijeron: Maestro, maestro, ¿cómo puede estar durmiendo? Mira que perecemos. Y Jesús, poniéndose en pie, les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y mandó a las olas y al viento, y se detuvieron. Y quedaron los apóstoles pasmados, impresionados, y dijeron: ¿quién es este que aún a los vientos y a las olas comanda y le obedecen? Otra vez Pedro reconoció la deidad de Cristo. La tercera vez, otra vez, fue en el barco. Es como que el Señor Jesús les repetía la prueba cuando no la pasaban, para que aprendieran la lección. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Tiene que pasarnos más de una vez por la misma experiencia hasta que aprendamos la lección. Miren esta cita de la mensajera del Señor. Dice en El deseado de todas las gentes, en la página 345. Día tras día Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria. Los está preparando para desempeñar su parte en el escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o derrota en la gran crisis de la vida. Y Pedro tuvo su gran crisis en la vida y no estaba preparado. No había aprendido la lección de dependencia de Jesús. Jesús le permitió que pasara lo que sucedió en el lago nuevamente para que aprendieran la lección. Y ustedes recuerdan, estaban en el barco y de pronto, cuando el barco otra vez estaba casi hundiéndose y las olas eran inmensas y el viento, en un relámpago alcanzaron a ver una figura vestida de blanco que venía a ellos caminando sobre las olas. Todos se espantaron pensando que era un espíritu. Y Jesús les dijo: no temáis, yo soy. Y allí fue cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti caminando
sobre el agua. Qué fe la de Pedro, atreverse a pedir algo así al Señor y atreverse a sacar el pie fuera del barco en medio de las olas enfurecidas y así caminar sobre el agua. Y tú me dices, pero se estaba hundiendo. Sí, es cierto, pero no lo critiques. A mí me gusta la gente arriesgada. A mí me gusta la gente que está dispuesta a probar algo diferente que nunca jamás ha probado, que está dispuesto a salir del barco, a salir de la caja donde estamos metidos siempre. Y este era Pedro, era un hombre arriesgado, era un hombre impulsivo. A veces actuaba sin pensar y la mayoría de las veces hablaba sin pensar. Pero podríamos pensar a Jesús diciéndole, Pedro, muy bien, la primera vez que te probé era de día, el sol brillaba y yo estaba contigo en el barco y obedeciste mi voz y pasaste la prueba. La segunda vez también yo estaba en el barco, pero el día era tormentoso y vientoso. Y no pasaste la prueba. Te olvidaste de que yo estaba con ustedes en el barco. Te di una tercera oportunidad. Y esta vez yo no estaba en el barco. Noten que las pruebas se van haciendo cada vez más difíciles, para que vayamos aquilatando nuestro carácter. Dice la mensajera del Señor sobre este incidente de Pedro. En este incidente sobre el mar, Jesús deseaba revelar a Pedro su propia debilidad para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. Sí, Pedro salió del barco y mientras mantuvo sus ojos en Jesús, caminó sobre el mar. Pero tan pronto como se sintió seguro y veía que podía pisar sobre el agua y las olas, como que sintió seguridad, se volvió, miró a sus discípulos a ver si lo estaban viendo, la hazaña que estaba haciendo, y en ese momento una inmensa ola se levantó entre él y el Señor y perdió a Jesús de vista. Y allí comenzó a hundirse. La lección que Pedro tenía que aprender era: mantén tus ojos en Cristo Jesús. Mantén tus ojos en Cristo, porque por ti solo no lo puedes lograr. Termina la cita diciendo: en medio de la tormenta, de la tentación, Pedro podía caminar seguramente tan solo si, desconfiando totalmente de sí mismo, se fiaba en el Salvador. En el punto en que Pedro se creía firme, fuerte, era donde era más débil. Y hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba aprender de Cristo. Si él hubiera aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle aquel día en el mar, no habría fracasado cuando se le vino la gran tormenta en su vida. No estaba preparado y fracasó miserablemente. Hablemos un poquito acerca de la gran prueba en la vida de Pedro. Ustedes saben a lo que me refiero.
cuando negó al Señor Jesús. La historia se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. San Lucas, capítulo 22. Están todavía sentados a la mesa después de la cena del Señor, esa última noche, ese jueves por la noche en que Jesús fue prendido. Y Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Versículo 32. Que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. He rogado por ti. Oh, qué hermoso es saber que tenemos un mediador que ruega por nosotros, a Jesús, el gran mediador a la diestra de Dios. Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y esa otra expresión, y tú, una vez vuelto. Esta expresión vuelto, es dado la vuelta completa, podría traducirse también, como la traducen algunas versiones, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pedro necesitaba esa vuelta completa en su vida para poder ayudar a los demás. Tuvo que pasar por esa experiencia tan amarga, casi tan fea como la de Judas, porque Judas traicionó a Jesús y Pedro también lo traicionó, lo abandonó y lo negó, diciendo que no lo conocía. Por eso Jesús le dice en el versículo 33, le dice Pedro a Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y ustedes saben la triste historia. Esa noche salieron de la cena, fueron al huerto del Getsemaní. Jesús se apartó de sus discípulos, como a la distancia del tiro de una piedra. Y allí comenzó a volcar su alma delante de Dios, a pelear esa lucha, porque los pecados del mundo iban a ser colocados sobre él. Le suplicó, llamó especialmente a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijo: aguardad aquí, más cerca mío. Los demás discípulos allá estaban. También a ellos les encomendó que oraran. Pero a Pedro le dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad para que no caigáis en tentación. Pero ustedes saben lo que sucedió. Los 3 en los que más confiaba el Señor Jesús, y entre ellos Pedro, se quedaron dormidos. Jesús volvió y le dijo: Pedro, ¿no pudiste siquiera velar conmigo 1 hora? Esa misma noche llegó la turba y Judas entregó a Jesús con un beso. Y cuando habían prendido a Jesús y lo estaban atando,
Al ver Pedro que Jesús no hacía nada para librarse, trató de ayudar a Jesús otra vez tomando las cosas en su propia mano, no dependiendo de la sabiduría del Señor, sino de su propia fuerza y destreza. Dice la Escritura que sacó, ahí mismo lo pueden leer, en Lucas capítulo 22. Versículo 49, viendo los que estaban con Jesús lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿herimos espada? ¿Te defendemos? Sacamos nuestras espadas. Era una turba la que venía para prender al Señor. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aquí Lucas no dice quién fue, pero Mateo sí dice que fue Simón Pedro. Pedro desenvainó su espada rápido como era, actuaba sin pensar. Tenía una turba entera y se tiró. Era un hombre valeroso, no era miedoso, pero actuaba sin pensar y se abalanzó. ¿Ustedes creen que quería cortarle la oreja? No, le tiró el golpazo de la espada a la jupa misma, a la cabeza. Pero le erró y le voló la oreja. Jesús, versículo 51, respondiendo dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. Qué tremendo. Ahora, lo que sigue después, dice el versículo 54, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Todos los demás discípulos abandonaron al Señor Jesús. Todos. Judas, por supuesto, estaba con la turba, pero los otros 11 no acompañaron a Jesús cuando lo prendieron, huyeron por miedo de que ellos también fueran arrestados. Eso lo dice el apóstol Marcos. Lo pueden leer, que todos los discípulos lo abandonaron y lo dejaron solo. San Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, dice, versículo 50, entonces todos los discípulos, todos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven, versículo 51, le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y a él lo prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ni uno quedó. Estaban durmiendo cubiertos con las sábanas, se habían puesto más cómodos para dormir. Y cuando vino la turba se cubrió con la sábana. Ese era Juan Marcos, el que escribe el Evangelio. Y también él huyó. Lo dejaron solo. Versículo 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro, versículo 54, le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Saben? Pedro cometió muchos errores mostrando su carácter esa noche que se le acercaba la hora de prueba y Jesús lo había prevenido. Hasta les había dicho, todos os escandalizaréis en mí esta noche.
porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Fue cuando Pedro dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Fíjense, el primer error que cometió Pedro esa noche fue expresar de que él no lo iba a hacer. Seguridad propia. Se creía muy seguro. Hasta dijo, hasta la cárcel y a la muerte iré contigo. Aunque todos estos otros te abandonen, yo no te abandonaré. Pero acabamos de leer que todos los discípulos lo dejaron. Y Pedro siguió a Jesús de lejos. Confió en sí mismo. No se conocía a sí mismo. Luego, impulsivo otra vez, sacó la espada para tratar de defender al Señor Jesús. Era valeroso, pero su esfuerzo era mal usado. No era la manera de hacerlo. Y Jesús lo miró y le sanó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Lo segundo que hizo Pedro fue, siguió a Jesús de lejos, de lejos. Lo leímos 2 veces, tanto en Lucas como en Mateo. Si él, a diferencia de Juan, y de Juan vamos a hablar mañana, no se pierdan el tema de mañana, vengan los que están en la región aquí del sur de California, vengan por la mañana este sábado a escuchar la presentación en vivo en la iglesia de Southgate. El tema de mañana es, por la mañana, Juan, el hijo del trueno. Y por la tarde, Juan, el discípulo amado. Decía que si Pedro, a diferencia de Juan, que no le importó, también él siguió a Jesús de lejos, pero no escondió su identidad, no se mezcló, se mantuvo aparte mirando a Jesús para ver qué le hacían desde lejos, pero no lo abandonó. Pedro también lo siguió de lejos, pero se mezcló, acabamos de leer allí, se sentó con los alguaciles calentándose al fuego, es decir, buscó la tentación. Si se hubiera mantenido cerca de Jesús donde pudiera verlo, si hubiera mantenido sus ojos en Cristo, quizás no hubiera caído. Pero también dejó de orar y ese fue otro de sus errores. Jesús lo advirtió, orad para que no caigas en tentación. Pero se quedó dormido y no oró. Vamos a ver lo que pasó esa noche en la negación. Y si ustedes me permiten, la historia está en los 3 evangelios. Estábamos leyendo en San Lucas capítulo 22, pero si ustedes me permiten, se lo voy a leer del libro El deseado de todas las gentes. Esta fue la noche de prueba, la noche del fracaso de Pedro, pero también fue la noche de su diferencia. Por eso Jesús le dijo, ¿se acuerdan? Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y tú vuelto, convertido, confirma a tus hermanos. Esa fue también su noche de prueba, de fracaso, de caída, pero también fue su noche de cambio, de conversión. Miren cómo lo relata aquí el deseado de todas las gentes. Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir un aire de indiferencia, muy diferente a Juan, como vamos a ver mañana. Juan se mantuvo apartado, quiso pasar inadvertido, pero no así Pedro. Pedro
se colocó en el terreno del enemigo. Al asumir un aire de indiferencia, como que no le importaba, se acercó al fuego a calentarse, y allí con los demás que estaban haciendo chistes y chances. Por eso cayó tan fácil presa de la tentación. Si hubiera sido llamado a pelear por el maestro, habría sido un soldado valeroso. Ya lo había demostrado sacando su espada, tratando de defender al Señor. Pero cuando el dedo del escarnio lo señaló, se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen a una guerra activa por su Señor, impulsados por el ridículo, llegan a negar su fe, asociándose con aquellos a quienes debieran evitar, se colocan en el camino de la tentación, invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca hubiesen hecho en otras circunstancias. El discípulo de Cristo, que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Escucha, mi hermano. El que niega por temor a sufrir oprobio o disfraza, como aquel joven que consiguió un nuevo trabajo y cuando vino a la iglesia contó, conseguí un buen trabajo, oh, qué bueno, y ya saben que eres adventista. Oh, no, nadie se ha dado cuenta ni se van a dar cuenta. Qué cosa, ¿verdad? Ponernos en el camino de la tentación. En el caso de Pedro, dice aquí, Pedro procuraba no mostrarse interesado en el juicio de su maestro. Es decir, farsante. Claro que estaba interesado. Claro que amaba a su Señor. Pero tenía miedo de ser reconocido. Su corazón estaba desgarrado por el pesar al oír las crueles burlas y ver los ultrajes que Jesús sufría. Más aún se sorprendía y se airaba de que Jesús se humillase a sí mismo y a sus seguidores, sometiéndose a un trato tal. Pedro sabía el poder que tenía el Señor Jesús y pensaba, ¿por qué no se liberta? ¿Por qué no hace algo? A fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, trató de unirse a los perseguidores de Jesús en sus bromas inoportunas. Pero su apariencia no era natural. No sabía fingir muy bien. Mentía por sus actos. Y mientras trataba de hablar despreocupadamente, no podía refrenar sus expresiones de indignación al ver los ultrajes infligidos a su maestro. Miraba de reojo y cuando veía lo que le estaban haciendo a su maestro y que él no hacía nada, se espantaba y se dieron cuenta. La atención fue atraída a él. La primera vez, una criada lo reconoció y le dijo, tú eres de ellos. Y él dijo, yo no conozco a tal hombre, jamás lo he visto en mi vida. Ahora, esta segunda vez, se le volvió a acusar de ser seguidor de Cristo. Y esta vez, no solo negó conocerlo, pero declaró con juramento, no conozco a tal hombre, no sé quién es. Le fue dada otra oportunidad. Transcurrió una hora y ahora uno de los sirvientes del sumo sacerdote, pariente cercano del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja,
le preguntó, oye tú, ¿no te vi yo allá en el huerto donde prendimos al Señor Jesús? Sí, tú estabas con Él. Verdaderamente tú eres uno de ellos. Es más, por tu manera de hablar, si tú eres un Galileo. Cuando Pedro escuchó esto, se enfureció. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje y a fin de engañar plenamente a los que le interrogaban y justificar su actitud que había asumido, Pedro ahora negó a su maestro con maldiciones, juramentos y malas palabras. Esta vez el gallo volvió a cantar por segunda vez. Pedro lo oyó entonces y recordó las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro, el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos. El Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y, corriéndose a un lado, miró directamente a su pobre discípulo Pedro. Al mismo tiempo, cuando Pedro escuchó el gallo y se acordó, se volteó para ver si Jesús lo estaba viendo. Y allí mismo, los ojos de Pedro fueron atraídos a los ojos de su maestro. Se cruzaron las miradas. Y Pedro pudo ver en aquel semblante demacrado, golpeado, que le chorreaba sangre de su sien. Pedro pudo ver en Jesús no condenación, no había en Jesús ira. No era como que le miró y le dijo, te lo dije, ¿ya viste? Todo lo contrario. Vio en Jesús profunda compasión y pesar. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria en tropel y Pedro rememoró la promesa que le había hecho tan solo unas pocas horas antes a su maestro de que iría con él hasta la cárcel y aún a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría esa misma noche a su Señor 3 veces. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía que Jesús lo conocía a él mucho más de lo que él se conocía a sí mismo. Jesús sabía cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad ni él mismo conocía. Una oleada de recuerdos le abrumó. Le ataron las manos los recuerdos.
la tierna misericordia del Salvador, su bondad, su longanimidad, su amabilidad, su paciencia para con discípulos, sus discípulos tan llenos de yerros, lo recordó todo como si le pasara en memoria, en revista delante de él. También recordó la advertencia del Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más se volteó para ver a su maestro. Y en ese mismo momento vio como una mano sacrílega le daba una bofetada a Jesús, hiriéndole el rostro. Pedro no pudo soportar ya más la escena. Salió corriendo, desesperado. Se tiró a la calle. En esa hora, la más fría de la mañana, justo antes del amanecer, las más oscuras, la de mayor tinieblas. Y así le parecía que su alma estaba en el precipicio y en las tinieblas. No sabía qué hacer, ni a dónde correr. Como loco, se tiró por las calles desiertas de la ciudad, sin saber a dónde iba. Y fue bajando, bajando, por las calles empedradas. Y de pronto se encontró, porque quiero decirles que la casa de Caifás, donde estaba el fuego, donde Pedro se estaba calentando y donde Jesús estaba siendo juzgado, estaba fuera del muro de la ciudad, pero muy cerca del muro. Y si usted comienza a bajar, llega al torrente de Cedrón y ese camino le lleva al puentecito que cruza. Y Pedro ni siquiera sabía dónde iba. Pero en ese momento se dio cuenta que estaba en el huerto del Getsemaní, al otro lado del torrente de Cedrón. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida allí unas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, le apareció claramente delante de él, suplicando: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que debieran haber estado unidos a él en oración estaban durmiendo. Recordó el solemne encargo del Salvador: velad y orad para que no caigáis en tentación. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido él la carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador. Se tiró al suelo desesperado, llorando. Y al mirar, estaba en el mismo lugar donde Jesús había caído de rodillas en el suelo frío frente a esa roca a orar, y donde el Señor derramó sus gotas de sudor mezcladas con sangre.
Ahora, en el mismo lugar donde Jesús había derramado sus gotas de sudor y sangre, el apóstol Pedro lavó esa sangre con sus propias lágrimas. Cayó desesperado y lloró y lloró y lloró hasta que deseó morirse. Esa desesperación fue como una catarsis, volcó su alma delante de Dios. 1000 veces le pidió perdón a Jesús esa noche y arrepentido quería escuchar de Jesús las palabras que lo perdonaba, pero cuando pensaba en su mirada decía: yo sé que el Señor me perdona. Esa noche sucedió algo en su vida. Esa fue la noche de su conversión. A veces el arrepentimiento viene en medio del lloro. Y el llorar nos hace bien, especialmente si lloramos arrepentidos, reconociendo nuestra ingratitud, nuestra traición, nuestro perjurio. Y eso le pasó a Pedro. Cuando finalmente amaneció, lo encontraron los rayos del sol limpiándose las lágrimas en el huerto del Getsemaní. Lágrimas de arrepentimiento. Lo que siguió, ustedes y yo lo conocemos. Pero Pedro era una nueva persona. Hay tanto más que leer. Pedro fue uno de los que fue al sepulcro cuando vinieron con la noticia de que su cuerpo no estaba allí. Corrieron los dos juntos, Pedro y Juan, al sepulcro. Pero Juan, que era el más joven, llegó primero, pero se quedó fuera. Eso lo podemos leer y vamos al Evangelio de Juan, porque vamos a llegar al último episodio que vamos a leer de la vida de Pedro el día de hoy. En San Juan, en el capítulo 20, San Juan capítulo 20 nos dice: el primer día de la semana, versículo 1, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús. Este era Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron corriendo al sepulcro. Como Juan está escribiendo la historia, no menciona su nombre por humildad. Solo dice el otro discípulo a quien Jesús amaba. Corrían los dos juntos, versículo 4. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Allí fue donde Pedro se dio cuenta que no habían robado el cuerpo de Cristo. Jesús tenía esa costumbre de doblar las sábanas al levantarse. Y la funda, el sudario que a veces usaban para cubrirse, para que la luz no les diera en la cara, estaba enrolladito igual como Jesús. Bueno, Pedro
creyó. Aún sin ver a Jesús, creyó. Allí dice en San Juan, en el capítulo 20, el versículo que sigue. Entonces entró, versículo 8, también Juan 28, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, al igual que Pedro. Vayamos al último episodio que vamos a compartir el día de hoy. En este episodio encontramos a Pedro como uno de los protagonistas. Ya habían visto a Jesús resucitado. Primero los 10, porque Tomás no estaba. Ya estudiamos esta parte, eso está ahí mismo en San Juan, en el capítulo 20, los versículos que siguen. Primero Jesús se aparece a los 10 discípulos, no estaba Tomás. Luego se apareció otra vez, estando ahora Tomás presente, y allí fue donde Tomás creyó y le llamó Señor mío y Dios mío. Ahora llegamos al capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Es decir, eran 7 en total. Simón Pedro les dijo, versículo 3, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Parece que los discípulos habían vuelto a su antigua profesión. Jesús los había llamado para ser pescadores de hombres. No sé la razón de los demás discípulos, pero Pedro estaba muy avergonzado. Había negado a su maestro. ¿Cómo podía ser testigo suyo? ¿Cómo podía ser su apóstol después de la terrible traición? Había abandonado el llamado al ministerio y había vuelto a la paz, a la pesca. Fueron y entraron en una barca y no pescaron nada. Versículo 4. Cuando iba ya amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no habían pescado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué creen que trajo a la mente esto? La primera pesca milagrosa, cuando en la barca de Pedro el Señor les dijo, echad la red. Y sacaron una pesca tan grande que tuvieron que arrastrarla a la playa y los barcos, los 2 estaban hundiendo. Oh, el corazón de Pedro latía. Y fue, en este caso, Juan el que le dice a Pedro, versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor. ¿Cómo no creer? Si había hecho lo mismo que en aquella primera pesca. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, apenas escuchó, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella para poder pescar, y se echó
al mar. Otra vez, el impulsivo Pedro no la pensó dos veces. Esta vez no caminó sobre las aguas, pero se echó al mar. Y dice, y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Es decir, más o menos, un poquito menos de unos 100 metros, unos 70 metros de la playa, donde habían recogido la tremenda pesca. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Pedro fue el primero en llegar porque se vino nadando a la playa. Los demás trajeron el barco con la cantidad de peces. Traed los peces, dijo Jesús, que acabáis de pescar. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ahora, la última vez que Pedro había visto brasas era cuando se calentó a las brasas en el patio de Caifás la noche de su traición. Estaba avergonzado. No habló. Pedro, el que siempre hablaba, el que no se quedaba callado, nadie se atrevió a decir nada. Solo Juan le dijo a Pedro, es el Señor, y de allí en adelante llegaron. Jesús les dijo, traigan la red. Pedro trajo la red, 153 peces, pero nadie abrió la boca, especialmente Pedro. Pedro estaba muy callado, estaba avergonzado. Dice, versículo 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, ahora Jesús se dirige directamente a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta? ¿Cómo no relacionarla con lo que Pedro había dicho? Señor, aunque estos te negaren, yo no te negaré. Simón, hijo de Jonás, Jesús le llamó por su nombre original, no por el nombre que el mismo Jesús le había puesto, que era Pedro. Simón, hijo de Jonás, ese era el nombre que él usaba cuando era pescador. ¿Me amas más que estos? Pedro se dolió, le dolió el corazón que Jesús le llamara Simón, hijo de Jonás. Y le dolió la pregunta, ¿me amas más que estos? Porque él había dicho, aunque estos te nieguen, yo no te negaré. Y le respondió humildemente, con la cabeza gacha, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Esta vez ya no era el Pedro soberbio, el Pedro que decía, yo más que todos. Humildemente apeló al amor de Cristo y a su conocimiento de su corazón.
porque sabía que el Señor lo conocía a él mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Ya no había soberbia en su respuesta. Ya no había confianza propia. Solamente reconocimiento de que Jesús lo conocía y podía conocer su corazón, que realmente lo amaba. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Claro que ahora podía ser un pastor de ovejas. Jesús le había dicho antes de su caída: y tú, convertido, vuelto, confirma a tus hermanos. Solamente después de haber pasado por la experiencia que él pasó, podía tener la empatía para comprender a aquellos que caen y se apartan, como lo hizo de él. Oh, yo me siento emocionado de pensar en ese maestro, en ese pastor que nos da nuevas oportunidades aún después de que caemos. Pero Jesús le pregunta por tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y ahora Pedro estaba preparado para escuchar las palabras de Jesús. 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, versículo 19, dando a entender con qué muerte había Pedro de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Oh, qué maestro maravilloso. Qué pastor tan amante. 3 veces lo había negado Pedro. 3 veces le dio la oportunidad de resarcirse, de decir delante de los demás discípulos que sabían lo que él había hecho: tú sabes que te amo. Pero noten cómo lo dice: Señor, tú lo sabes todo. Ya su soberbia, ya su manera de ser había bajado. Y las características que él tenía de líder las siguió teniendo después de su conversión. Pero ahora su humildad y su dependencia de Cristo se dejaron ver. Y así Jesús dijo a Pedro cómo iba a servirle. Y lo volvió a llamar: sígueme. Quizás hay alguno que me está escuchando en esta hora que le falló al Señor, que le negó con sus hechos, con sus palabras, con su manera de actuar. Habiendo aceptado al Señor y siendo cristiano, de pronto se volvió atrás, como Pedro. Volvió a su profesión antigua, a las redes. Pero tú estás escuchando este mensaje. Y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Qué maestro maravilloso tenemos, que nos perdona y nos da una nueva oportunidad.
Ya Jesús le había dicho al principio de su ministerio a Pedro, sígueme. Pero ahora, como él le había fallado y se había apartado, le dio una nueva oportunidad de ser su apóstol. Sígueme. Y Jesús te llama a ti hoy y te dice, sígueme. ¿Lo siguió Pedro? Ya lo creo que lo siguió. Si ustedes leen sus 2 epístolas que escribió, primera y segunda de Pedro, van a ver de qué manera Pedro siguió a Jesús y el testimonio precioso que él dio. Y aún al final de su vida, lo siguió hasta la misma muerte. Y cuando Nerón dictaminó su ejecución para ser crucificado, humildemente Pedro suplicó que él no era digno de ser crucificado como su maestro y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. La conversión de Pedro fue genuina y después de esto vino el derramamiento del Espíritu Santo, que trajo el cambio absoluto en su vida y el gran sermón donde se bautizaron 3.000 almas en un solo día, el sermón de Pedro. Qué historia tan conmovedora. ¿Recuerdas tú el momento de tu conversión? Quizás ese momento puede ser hoy mientras el Señor te está hablando. Yo te invito a que hoy entregues tu corazón a Jesús. A que hoy le digas, Señor, estoy dispuesto a seguirte. Es más, te invito a que por la mañana, este sábado, te acerques a nuestra iglesia en Southgate. La dirección de la iglesia es Long Beach Boulevard, esquina con Liberty Boulevard, en la ciudad de Southgate. Si nunca has venido, esta es tu oportunidad de que nos saludemos personalmente. Pero te invito a venir para confirmar el llamado que Jesús te ha hecho a ti hoy de seguirle. Sé obediente al mandato del Señor Jesús. Acércate. Mañana por la mañana predicaremos el tema sobre Juan, el hijo del trueno, a las 10:30 de la mañana. Por la tarde, a las 4, tendremos una preciosa ceremonia bautismal donde personas que han tomado la decisión de seguir a Jesús serán bautizadas, así como Cristo fue sumergido en el agua, así como los apóstoles. Ven, acompáñanos. Y después de los bautismos a las 5 de la tarde será nuestro tema Juan, el discípulo que amaba a Jesús. Si has tomado la decisión de seguir al Señor, acércate. Queremos ayudarte en los primeros pasos que estás dando. Hoy es el momento de venir a Él. Es más, te invito que ahora mismo, donde tú estás, le recibas como Señor y Salvador. Vamos a arrodillarnos para orar. Y allí donde estás, acércate frente al televisor, con tu teléfono en la mano, donde quiera que estés escuchando este mensaje. Arrodíllate para entregar tu corazón a Jesús, como lo hizo Pedro esa noche en el mismo huerto del Getsemaní, y sus lágrimas lavaron las gotas de sangre de Jesús en la roca. Vamos a orar juntos. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Oh Señor, tú nos conoces mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Tú has leído nuestro corazón y tú sabes, Señor, la sinceridad de nuestra alma. Hay muchos que en esta hora, tocados por tu Espíritu Santo,
están diciendo: sí, Señor, yo te seguiré. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por la sangre que Él derramó, que tú nos aceptes y nos perdones. Lávanos con esa sangre preciosa de Cristo. Danos una nueva oportunidad si te hemos fallado. Gracias por decirnos: sígueme. Y aquí estamos, Señor, para decirte: yo te seguiré, oh Cristo, seré tu discípulo. Confirma a aquellos que hoy están tomando la decisión de ser discípulos de Jesús y que muy pronto puedan sellar esta decisión a través de las aguas del bautismo. Bendice, Señor, a los que han de ser bautizados el día de mañana con nosotros allá en la iglesia de Southgate, y trae a las almas sinceras a venir a adorarte en tu santo templo, en tu santo día de reposo. Danos tu paz y tu bendición y un descanso reparador en esta noche. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor.